Muy buenos días, público oyente de esta revista de legislación financiera. Les habla Edwin Tuñón, quien el día de hoy continuará con el tema de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el decreto ejecutivo 52 del 2008. Hoy veremos el acuerdo número 9 de 2015 de 27 de julio de 2015, el procedimiento administrativo sancionatorio por posibles infracciones a las disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capital, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva aplicable a los sujetos obligados. La Junta Directiva, en sus facultades legales, considerando que a raíz de la emisión del Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, el órgano ejecutivo elaboró una ordenación sistemática en forma de texto único del Decreto Ley 9 del 28 de febrero de 1998 y todas sus modificaciones, la cual fue aprobada mediante Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008. Adelante, la ley bancaria, que de conformidad con el numeral 1 del artículo 5 de la ley bancaria, es objetivo de la Superintendencia de Bancos velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario, que de conformidad con el numeral 2 del artículo 5 de la ley bancaria, es objetivo de la Superintendencia de Bancos fortalecer y fomentar condiciones propicias para el desarrollo de la República de Panamá como centro financiero internacional, que el artículo 112 de la ley bancaria establece que los bancos y demás sujetos supervisados por la superintendencia tendrán la obligación de establecer las políticas y procedimientos y las estructuras de controles internos para prevenir que sus servicios sean utilizados en forma indebida para el delito de blanqueo de capital, financiamiento del terrorismo y demás delitos relacionados con la naturaleza similar. Que el artículo 184 de la ley bancaria dispone que el superintendente impondrá las sanciones administrativas que procedan por la violación de estas otras leyes y acuerdos que la reglamentan o modifican tomando en consideración la gravedad de la falta, la residencia y la magnitud del daño y los perjuicios causados a terceros, que de conformidad con el artículo 186 de la ley bancaria, los actos violatorios para los cuales no se establezca una sanción específica serán sancionados por el superintendente a su discreción y sin perjuicio de la acción penal que pueda corresponder, que por medio de la Ley 50 del 2 de julio de 2003 se tipifican los actos de terrorismo y su financiamiento como un delito autónomo en el Código Penal y se establecen las sanciones respectivas, que por medio de la Ley 23 de 27 de abril del 2015 se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que la citada ley tiene como objetivo fortalecer las funciones de prevención de los organismos de supervisión, así como establecer los criterios y las recomendaciones para la imposición de sanciones por incumplimiento de esta ley. Acuerda, objeto y alcance del presente acuerdo. Este acuerdo establece el procedimiento a seguir para formalizar los procesos administrativos sancionatorios que se gestionan ante la Superintendencia de Bancos por posibles incumplimientos de las disposiciones contenidas en el régimen establecido para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dos ámbitos de aplicación a quienes se le aplica este acuerdo. Las disposiciones del presente acuerdo son aplicables a los procesos administrativos sancionatorios que se tramiten contra bancos y grupos bancarios según sea definido esto por la Superintendencia de Bancos, empresas fiduciarias, incluyendo cualquier otra actividad que éstas realicen, empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero, empresas de facturaje, factor, emisiones o procesadoras de tarjetas de débito, crédito, prepagadas, sean estas personas naturales o jurídicas, incluyendo aquellas que emitan y operen sus propias tarjetas, entidades emitoras de medios de pago y dinero electrónico, cualquier otro sujeto obligado que se le asigne a la superintendencia de banco y cualquier otra persona natural o jurídica sobre la cual la superintendencia de banco tenga facultad o competencia de investigar y sancionar. Régimen de prevención. Para los efectos del presente acuerdo se entenderá el régimen de prevención
como toda disposición legal o reglamentaria aplicable a los sujetos obligados establecidos para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de los procesos administrativos sancionatorios, los términos se entenderán como días hábiles. Proceso administrativo: cuando se tengan indicios de la comisión de una infracción al régimen de prevención, la Superintendencia de Bancos iniciará las investigaciones pertinentes. Producto de dichas investigaciones podrá iniciarse un proceso de oficio por petición motivada o en virtud de denuncia. Proceso de oficio: la Superintendencia de Bancos iniciará proceso administrativo de oficio en virtud de las actuaciones derivadas del conocimiento directo o indirecto de actuaciones o hechos susceptibles de constituir infracción al régimen de prevención. Proceso por petición motivada: la Superintendencia de Bancos podrá iniciar un proceso administrativo a solicitud motivada formulada por cualquier entidad administrativa que no tenga competencia para iniciar el proceso y que ha tenido conocimiento de las actuaciones o hechos que pudieran constituir una infracción. Proceso por denuncia: la Superintendencia de Bancos podrá iniciar un proceso administrativo en virtud de un acto por el cual se le pone en conocimiento por cualquier medio de un hecho contrario al régimen de prevención, con el objeto de que ésta proceda a su investigación. Las denuncias ante la Superintendencia de Bancos puedan presentarse por escrito, ya sea a través del correo electrónico o a través de otro medio idóneo, sin formalidades especiales. Bastará que la denuncia presentada contenga la identificación del denunciante, del denunciado y las normas que a su juicio han sido infringidas. El denunciante no será considerado parte del proceso. Investigación: una vez se tenga conocimiento de hechos susceptibles de constituir infracción al régimen de prevención, esta superintendencia podrá dar inicio a la investigación de los hechos. No procederá recurso alguno contra la resolución que ordena dicha actuación, la cual constituye un acto preparatorio al proceso. Inicio del proceso administrativo. Si las investigaciones preliminares se determina que hay razones suficientes para considerar la posible infracción del régimen de prevención, se dará inicio al proceso administrativo sancionatorio. Interpuesta una denuncia a instancia de parte, esta podrá ser acogida a fin que, dentro del término legal, el investigado proceda a exponer sus consideraciones o explicaciones y aporte las pruebas que estime convenientes. El término legal para presentar las consideraciones o explicaciones previas lo establecerá la superintendencia y no será menor de 5 días ni mayor de 10 días hábiles según la gravedad de los hechos investigados. La Superintendencia de Bancos llevará a cabo todas las diligencias que considere pertinentes a fin de comprobar el incumplimiento o no de las disposiciones legales y reglamentarias que se señala al interesado. No procede recurso alguno contra la resolución que admite la denuncia por ser de mero trámite. Desistimiento de la denuncia: en aquellos casos de desistimiento de la denuncia por posible violación al régimen de prevención, el superintendente podrá acoger el desistimiento de la parte, pero a su vez podrá continuar el proceso de oficio si hubiese mérito para ello. No procede recurso alguno contra la resolución que admite el desistimiento de la denuncia. Formulación de cargo: agotadas las etapas de investigación y de inicio del proceso administrativo establecidas en los artículos 8 y 9 del presente acuerdo, si existen razones fundadas para considerar que se ha violado el régimen de prevención, esta superintendencia formulará los cargos mediante la resolución motivada. Según corresponda, identificará a las personas naturales y jurídicas vinculadas al hecho. La resolución de formulación de cargo deberá contener como mínimo identificación de las personas o personas naturales y jurídicas presuntamente responsables, exposición de los hechos que motivan el inicio del procedimiento sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, autoridad competente para la sustanciación del proceso y norma que le atribuye tal competencia, normas legales y reglamentarias que se consideran infringidas y el rango de sanción definido por la ley, medidas de carácter provisional que sea necesario adoptar para iniciar el proceso administrativo sancionatorio, sin perjuicio de que las pruebas de que puedan aportar durante el mismo, indicación del término para presentar descargo y ejercer su derecho a la defensa. Este término no será mayor de 10 hábiles contados a partir de su notificación. Indicación de las pruebas deberán ser aducidas y aportadas junto a los descargos. La resolución que formula Carlos solamente recurso de reconsideración.
Prueba, vencido el término para presentar descargo, si se hubiese aducido y aportado pruebas, corresponderá a la superintendencia pronunciarse mediante resolución sobre la admisibilidad o no de las pruebas aducidas y aportadas y aquellas incorporadas al expediente por esta superintendencia. La superintendencia de banco dará por practicadas las pruebas documentales que se presenten declarándolo en la resolución que resuelve su admisibilidad. Para las pruebas que requieren práctica se concederá un término ordinario, el cual no será inferior a 5 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles acorde a lo establecido en la resolución que admite las pruebas. El superintendente contará con la facultad de conceder un término extraordinario para la práctica de pruebas admitidas cuando así lo ameriten los hechos. La superintendencia del banco podrá practicar pruebas de oficio, alegato. Concluido el término ordinario o extraordinario de práctica de pruebas, los afectados podrán presentar sus alegatos por escrito en un término común de 5 días hábiles para cada uno, que ocurrirá sin necesidad de providencia una vez vencido el término de prueba. Decisión del proceso. El superintendente emitirá la resolución motivada para resolver el proceso, luego de haber analizado los hechos, las pruebas admitidas y sustentaciones correspondientes. Criterio para la imposición de sanción. La superintendencia impondrá las sanciones administrativas que proceden por la violación de las disposiciones del régimen de prevención, tomando en consideración los siguientes criterios: gravedad de la falta, residencia, la magnitud del daño causado, perjuicios causados a terceros. Será notificada personalmente la resolución que admite la denuncia, la formulación de cargo, la que pone fin al proceso. Cualquiera otras resoluciones que se emitan durante el proceso se notificarán por edicto. Las notificaciones personales se harán en el domicilio conocido por esta superintendencia. Si la persona a quien deba notificarse no pudiese ser contactada en el domicilio conocido en 2 días hábiles distintos, se dejará constancia de dicha diligencia mediante informe que suscribirá el notificador o quien haga sus veces, con lo que la Secretaría del Despacho hará un informe y se notificará mediante edicto que se fijará en la puerta del domicilio o oficina. Esta notificación tendrá los efectos de notificación personal. Cuando se trate de notificaciones por edicto, el mismo será fijado por 5 días hábiles en lugar público y visible que al efecto destine la Superintendencia de Banco. De fijando el edicto de notificación, surtirá efectos legales. De la fijación del edicto de esta superintendencia se le informará a quien deba notificarse mediante correo electrónico, mensaje de texto o cualquier otro medio electrónico disponible. De esta diligencia se dejará constancia en el expediente. Nulidad procesal. Los actos procesales podrán ser anulados a través de los medios y causales establecidos en la Ley 38 del 31 de julio del 2000. Las resoluciones que adopte el superintendente admitirán recursos de reconsideración y de apelación acorde a los siguientes parámetros. Admitirán recursos de reconsideración las resoluciones que no admiten recursos de apelación, la resolución que formula cargo, la resolución que decide el proceso. El recurso de reconsideración deberá ser anunciado y sustentado desde los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de primera instancia. Admitirán recurso de apelación ante la Junta Directiva únicamente las siguientes resoluciones: la resolución que niega la admisión y o práctica de prueba, la resolución que resuelve sobre una nulidad procesal y la resolución que decide el proceso. Los recursos de apelación deberán ser anunciados y sustentados mediante abogado entre los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de primera instancia. La sustentación se hará sin necesidad de providencia. Sustentado el recurso de apelación, el superintendente emitirá una resolución de mero trámite, concediéndole y señalando el efecto en el que se le concede. La decisión de segunda instancia agotará la vía administrativa, sin perjuicio de los recursos que correspondan a la vía contenciosa administrativa. Efecto de los recursos. La interposición de los recursos administrativos contra las decisiones que dicte el superintendente en el ejercicio de sus funciones se concederá en el efecto suspensivo. El superintendente podrá, en los casos en que lo considere necesario, conceder el recurso en un efecto distinto. Ejecución de la resolución administrativa. La decisión del superintendente deberá cumplirse en el término de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la resolución, salvo en que en la misma se indique un término distinto. Cuando la entidad o persona natural contra la cual se escribió una decisión no la hubiese, no la cumpliese dentro del término señalado, se impondrá una sanción correspondiente por incumplimiento.
la cual podrá ser progresiva mientras dura la renuencia o cumplimiento. En los casos de procedimientos a seguir será abreviado, es decir, los términos se reducen a la mitad. Publicaciones. La atención a lo dispuesto en el artículo 189 de la ley bancaria, las sanciones impuestas por el superintendente de banco podrán ser publicadas por este según lo estime conveniente, ya sea en su totalidad, mediante un extracto o mediante un resumen. Vigencia. El presente acuerdo empezará a regir a partir de su promulgación dada en la ciudad de Panamá los 27 días del mes de julio de 2015. Luis La Roca, Belaguer.